¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simu Juan. Y en el día de hoy, bueno, nos encontramos en la página de Rex Simulations porque si recuerdan ustedes en entregas anteriores o videos anteriores hemos estado viendo hace ya bastante tiempo lo que era el mod TA Pickups, el CN Clase 3, mods que fueron traídos al canal y con un pequeño análisis. Y hace un tiempo que vengo viendo que han sacado este mod que se llama Top Series V6. Acá podemos ver un Chevrolet. Esto básicamente vendría a ser un Top Race V6. Así que bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata este mod. Vamos a ir a ver más. Tenemos Top Series V6 Assetto Corsa. Acá tenemos las imágenes que Rec nos presenta. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos un Ford. Un Fiat, asumo que es un Fiat Cronos, la verdad muy lindo, me gusta esta skin. Acá podemos poder ver un poco cómo es el cockpit, me parece que está bastante bueno. Tenemos acá un Chevrolet con esta skin en amarillo y medio fucsia, bastante interesante. El Mercedes-Benz AMG, muy lindo, este me gusta, me encanta el Mercedes. Otra fotito más creo que es el Chevrolet este. Otra del Fiat. Bueno, una toma un poquito más abierta de lo que es el cockpit. Yo creo que está bastante bien realizado. Con el volante cortado. Y acá tenemos el Ford con esta skin blanco, azul y negro. Otra foto del Mercedes AMG con estos colores tipo Martini Racing. Y bueno, un poquito las fotos que ellos nos presentan. Vamos a ver los datos técnicos. Tenemos los autos incluidos, tenemos Chevrolet Top Series V6, Fiat Top Series V6, Ford Top Series V6, Mercedes-Benz Top Series V6. Y en el apartado de modelado tenemos que están escaneados y texturizados utilizando la tecnología de fotogrametría. Cantidad de skins. Tenemos un total de 20 skins repartidas entre 4 autos y la plataforma es obviamente Assetto Corsa. Vamos a ver un poquito en el apartado de comprar qué precio tiene este mod. Vamos a entrar. Sí podemos ver, bueno, se puede pagar con Mercado Pago, todos los tipos de pago que ustedes quieran. Y tiene un precio de 5.200 pesos. Bueno, esto, gente, la verdad es un regalo. ¿Qué te compras con 5.200 pesos? No sé si te compras una Coca-Cola. Así que bueno. Bueno, esto un poquito lo que podemos ver en la página de Reg y el precio del mod Top Series V6 para Assetto Corsa. Así que si les parece, vamos pasando un poquito a Content Manager para ir chusmeando y viendo un poquito qué tal están estos autos. Así que bueno, vamos al Content Manager. Bueno, gente, ya nos encontramos dentro de Assetto Corsa Content Manager. Si les parece, vamos a ir viendo un poquito los autos. Vamos a cambiar coche. Vamos a empezar por el Chevrolet. Tenemos un total de 5 skins. Vamos a pasarlas rapidito. El Fiat. 15 bastante buenas, me gustan. El Ford y el Mercedes-Benz. Bueno, vamos a ir al Chevrolet, vamos a ir al showroom para ver un poquito el modelado 3D. Bueno, vamos a ver este Chevrolet, qué tal está. A mí la verdad el modelado 3D me gusta. No soy ningún experto en la materia, pero bueno, yo suelo dar la opinión de lo que a mí me parece. Tenemos, bueno, esta skin de El Ion en este Chevrolet. Vamos a ver la segunda. Tenemos esta con logo de Reg, logo de Pista Motorsport, en color naranja con tonos negros y fucsia. También me gusta esta skin, está bastante bien trabajada. Seguimos esta en verde, a mí en lo personal, bueno, lo que me gusta acá es el parabrisas en verde con el logo de Pista en negro. Pero bueno, el verde no es uno de mis colores preferidos, yo voy más por el azul.
Creo que esto ya lo he dicho en otros videos. Tenemos esta está bastante linda, con estos tonos de degradé en amarillo y negro. Vamos a ver un poquito si nos podemos acercar a lo que son los neumáticos. Tenemos Pirelli Pirelli Zero, un poco lo que es la cola del auto. Ahí tenemos en el techo dos tomas de aire. Vamos a seguir con la siguiente skin. Bueno, esta me parece de los Chevrolet la más completita, en rojo, negro, blanco. También parece que todos los coches vienen con el logo de Rec Simulation, algunos con el logo de pista. Acá podemos observar TSV6. Bueno, esto como ya les dije, básicamente es un Top Race V6. Y bueno, vamos a pasar al siguiente coche. Nos vamos al Fiat. Vamos al showroom. Bueno, el Cronos a mí la verdad es un auto que me gusta mucho. Me gusta la parrilla esta grande que tienen con el logo de Fiat. Tenemos esta primera skin con el número 7 en colores negro, verde, blanco y rojo. Tenemos esta publicidad de Tara Borelli. Bueno, loguito de la bandera italiana. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Me gustan los modelados 3D de estos coches. Vamos a ver un poquito ahí el difusor trasero, el alerón. Bueno, pasamos de skin si les parece. Tenemos esta en amarillo y verde con la publicidad de Cachamate, número 9. Pasamos de skin, nos vamos al 15. Rojo-negro con algún detalle en blanco. Tara Borelli también la publicidad. Tenemos la publicidad de Paladini, logo de Rec. Número 15 para este auto. Bueno, pasamos de skin. Esta me gusta, aunque sean verdes, bueno, voy a decir que me gusta. Este logotipo que dice Regata, número 28. Logo de Fiat en el capot. Track Simulations en el parabrisas. Y pasamos a la última skin, la de Oil Combustibles. Me gusta esta skin de Oil Combustibles. Bueno, y estas son las 5 skins que trae el Fiat, que para mí es un Fiat Cronos esto. Bueno, vamos a ver el siguiente coche que tenemos. Tenemos el Ford. Vamos al showroom. Vamos a ver un poquito el modelado. Ahí tenemos la trompa con el logo de Ford. YPF Infinia. Número 4. Llantas en color negro. Bien, pasamos de skin. Este es muy simplón, la verdad. La verdad no se gastaron mucho en hacer esta skin. Con el logo de Ford por todos lados. Vamos a ver el 11. Este está un poquito más lindo. Vamos a verlo bien de frente. Detalles de las luces, bastante bien trabajadas. Tenemos espejos en azul. Bien, vamos con el siguiente skin. Un skin en negro, rojo y amarillo. Me gusta esta skin. Y vamos a la última skin. Una skin bastante básica en blanco y un azul medio azul Francia, una cosa por el estilo. Bueno, si les parece vamos al último auto. Cerramos esto. Tenemos el Mercedes. El Mercedes es el auto que a mí de Top Race o esta categoría ficticia que más me gusta. Vamos al showroom. Bueno, la típica estrella de Mercedes-Benz. Logo de AMG.
Estrella de Mercedes atrás. La verdad, me gusta. Me gusta este gris con detalles más en negro llegando hacia la cola del auto. Vamos a pasar a la siguiente skin. El número 3. También en estos tonos medios negros con estas líneas verdes. Pasamos de skin. Este me gusta, en gris con detalles en amarillo, número 17. Voy a ver qué nos queda. El 36 en azul y blanco. Este le hace destacar bastante la trompa. Y nos queda el número 77, que es una especie de mezcla de skin con los colores típicos de Martini Racing, podríamos decir, con estas líneas en rojos, celestes y negro. Bueno, esto es un poco el modelado 3D, las skins que trae el mod. Así que bueno, cerramos esto. Y si les parece, nos vamos adentro del simulador y les dejo primero unas tomas de cada uno de los autos, una toma giratoria y alguna tomita de cockpit para que puedan apreciar más en detalle lo que es perdón, el modelado 3D que realizó Reg en este mod para Assetto Corsa.
Bueno, gente, habiendo pasado por un poco el modelado 3D dentro de lo que es el simulador, ahora los voy a dejar con una carrerita grabada a 4 vueltas, con la grilla completa, con todos los autos, que nos da un total de 19 oponentes. Lo vamos a estar haciendo en Balcarce con chicana, como ya dije, a 4 vueltas. Y luego vamos con mis conclusiones finales sobre este mod. Así que los dejo con la carrera.
Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de esa carrerita, que hayan podido ver un poco cómo se comporta el auto, el sonido. Y bueno, acá les doy un poquito mis opiniones personales. El mod me parece que está bien. La verdad que para el precio que tiene, que es de 5.200 pesos, no se puede pedir más. Tampoco es la panacea de mod. En cuanto a sonido, me pareció que está bien el sonido. No es la gran cosa, pero cumple. Y en cuanto a físicas, no sé si es que me faltará ahí ajustar un poquitito, un poco lo que es el force feedback o los grados de volante. Lo sentía un poquito medio raro el auto, por ahí tendía a patinar bastante en la salida de las curvas, sobre todo si se fijan cuando hacíamos la entrada y salida ¿cómo es? Al, al puente, embarcarse, costaba bastante acelerarlo para sacarlo a buen ritmo. Así que bueno, gente, esto ha sido un poco el análisis del mod Top Series B6 para Assetto Corsa de Rex Simulations. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, recuerden dar su like, suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Chau chau, que tengan un excelente día.